Buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros hoy aquí de nuevo y colaborar de nuevo con EADLE Business School. Y como os comentaban anteriormente, hoy vamos a tratar una webinar relacionada con la metodología Scrum y en concreto profundizando sobre cómo se trabaja, ¿no?, por sprints en general en las metodologías ágiles y sobre todo ya más focalizado en Scrum, que no deja de ser, como veremos un poco más adelante, una metodología ágil, ¿no? Para empezar, y un poco para hacer unas expectativas de más o menos qué entendéis de proyectos, qué parte domináis más, cómo os orientáis hacia ese punto de vista, me gustaría que por favor, os he dejado un enlace en el chat, podéis entrar directamente en el enlace que viene en el chat, desde vuestro móvil, desde vuestros dispositivos electrónicos que tengáis a mano, o bien en el enlace que os he dejado en el chat, o bien entrando en www.menti.com y metiendo este código 23911440. Si me hacéis el favor, os va a salir ahí unas preguntas, ¿no? Os va a aparecer una pregunta relacionada que dice qué es lo más importante a la hora de gestionar proyectos, ¿no? El objetivo es que en la medida posible introduzcáis tres palabras en que indiquen lo que para vosotros es lo más importante a la hora de gestionar proyectos. Sí, tres simples palabras, no hace falta grandes frases ni demás, sino simplemente tres palabras que indiquen para vosotros qué es lo más importante a la hora de gestionar proyectos. Repito, www.menti.com y metéis este código 2391 y 1440 o directamente en el enlace que os he dejado en el chat, yo creo que podéis ver el enlace en el chat, pues os introducís ahí y completáis esto. Voy a compartir la pantalla relacionada con esta encuesta. Perfecto, ya ha habido 2 personas que han contestado, 3. A ver si llegamos por lo menos yo creo que ahora mismo, no sé cuántos asistentes estamos ahora mismo. Estamos 38, con lo cual a ver si por lo menos llegamos a 15 o por ahí. 10, 15 personas que contestéis, ¿no? Lo tenéis arriba en la parte superior de la pantalla, www.menti.com, y ahí usamos el código 23911440. Introducís 3 aspectos que consideréis vosotros que son importantes o para vosotros son los más importantes a la hora de gestionar proyectos, ¿no? Venga, llevamos 7 personas. Vamos a ver si llegamos por lo menos a las 10, 15, ya casi llegamos 10. Venga, dejo un minuto más para ver si terminamos de completarlo. Un minuto a ver si llegamos, nos hemos quedado ahí estancados en los 10. Un minuto a ver si llegamos a los 15. Vale, bueno. De momento con 12 nos vale, según vayáis contestando veréis que se sigue moviendo la pantalla, ¿no? ¿Qué es esto? Es Menti.com, no sé si lo conocéis, es una aplicación que sirve un poco para muchos aspectos, entre otros para recabar la información de asistentes a webinars como esta, ¿no? Y lo que veis en pantalla no es más que un mapa de palabras, ¿no? Un mapa de palabras en el cual en la parte central y en mayor tamaño se incluyen aquellas palabras en las que habéis mencionado en mayor medida, ¿no? Aquellas palabras que han sido más introducidas por cada uno de vosotros. Y si os fijáis, hablamos de diferentes puntos, ¿no? Liderazgo, evidentemente, tiene que ver con equipos, ¿no? Hablaremos luego de liderazgo y la posición que tiene lo que se llama el Scrum Master en todo esto. Voy a ir introduciendo palabras, ¿vale? Para que no... Luego habláis también de equipo, liderazgo, equipo, muy bien, 2 puntos importantes de las metodologías ágiles, muy importantes yo creo, porque además es una metodología muy basada en las personas. Tratáis también del tema de coste, tiempo, tiempo y alcance, ¿no? Importante calidad también, objetivos, variables, bien. Pero sobre todo me fijo más en la parte que está en el central, aunque todos los puntos yo creo que estáis poniendo tienen mucho que ver con eso, ¿no? Recursos financieros, presupuestos, más con el tema de costes, ¿no? El tiempo
el equipo y el alcance, ¿no? O sea, los 4 puntos fundamentales quizás que tienen que ver con un proyecto. ¿Cuánto me cuesta? ¿En cuánto tiempo lo hago? ¿Cuál es ese alcance, objetivos que mencionáis por ahí? Y cómo ese equipo le lleva a conseguir estos objetivos, ¿no? Luego en la presentación que os envíe os intento incluir esta diapositiva, ¿vale? Para que veáis un poco vuestra respuesta, ¿no? Pues precisamente vamos a hablar de esto, del proyecto, de personas, de costes, de presupuestos, de objetivos, de alcances, ¿no? De tiempos. Todas estas cosas que en un momento dado, ante situaciones como las que se encuentran la mayoría de sectores, ¿no? Donde, digamos, serán estos entornos que llamamos entornos VUCA, ¿no? De alta volatilidad, lo que llaman hoy alta volatilidad, alta incertidumbre, excesiva complejidad y ambigüedad, ¿no? Pues los proyectos en estos ambientes, en estos entornos, pues cada vez se hacen más complejos, ¿no? Y por tanto es necesario hacer frente, ¿no? Hacer frente a esta intensidad competitiva que tienen muchos sectores, a estos clientes que cada vez son más exigentes, ¿no? A este cambio constante que se está dando en muchas situaciones, ¿no? Y de tal manera que permita que los proyectos ajustar en la medida posible cada vez más el alcance a esas verdaderas necesidades de los clientes, de los usuarios, y reducir también el tiempo de reacción, ¿no? Tanto para llevar a cabo el proyecto como para, en un momento dado, terminar en la medida posible digamos, esos cambios que a lo largo del proyecto pueden sucederse y pueden darse y que el tiempo de reacción pues es fundamental a la hora del buen puerto, ¿no? De los mismos. Y aquí nos fijamos, claro, las metodologías ágiles se basan en las metodologías Lean, también conocidas, ¿no? En el concepto de Lean Management, ¿no? El Lean Management es un concepto que históricamente, bueno, que actualmente está muy en boga en las compañías, ¿no? Y que proviene del Lean Manufacturing, ¿no? Del Toyota, el fabricante de vehículos, cómo aplicó una metodología de fabricación en la cual lo que premiaba era la optimización de los recursos y de los costes, ¿no? En un momento dado, la optimización de valor. Es decir, que optimizar la relación coste-valor. Valor que yo ofrezco al cliente frente al coste que eso me supone, ¿no? Conforme yo vaya optimizando esto, pues sin duda alguna el éxito de mi entidad, de mi proyecto y demás serán mayores, ¿no? Y esto es una forma de gestión que hoy en día está abarcando a muchas metodologías, ¿no? Metodologías de innovación, metodologías de trabajo y sobre todo a lo que nos lleva hoy esta webinar, que es la metodología de desarrollo de proyectos, las metodologías ágiles de proyectos. Si yo, seguramente muchos de vosotros habéis trabajado en gestión de proyectos, ¿no? Seguramente habéis participado en proyectos, bien como jefes de proyectos o bien simplemente participando en un proyecto como un miembro del equipo o como un cliente en un momento dado, ¿no? Cliente externo, cliente interno, da igual, ¿no? Y muchos os habéis enfrentado a la gestión tradicional de proyectos, la gestión que hoy en día, que hasta hace poco se llevaban muchas compañías, ¿no? En la cual, pues, veis la parte inferior, que es un diagrama de Gantt, que es muy común en este tipo de proyectos, y que habla de una planificación rígida y establecida, ¿no? Partimos de una planificación de proyecto en la cual, digamos que las cosas están como muy prefijadas y que es difícil moverla, ¿no? Tiene, digamos que pocas fases y estas fases son de muy larga duración. A lo mejor estamos hablando de 2, 3 grandes fases de larga duración. Importante, al final de cada fase no hay ningún entregable, sino que el entregable es al final del proyecto. Hay un entregable final del proyecto, pero rara vez hay entregables parciales, ¿no? Los equipos de proyectos están muy jerarquizados, ¿no? Digamos que son las reuniones de proyectos que se dan, son reuniones con una frecuencia pues, más prolongada, ¿no? A lo mejor hablamos de 2, 3 semanas y a esas reuniones va mucha gente, muchos departamentos, muchas personas de cada departamento, muy jerarquizado, no se toman decisiones sin la autorización de los responsables superiores, ¿no? Y aquí, bueno, se aplican normas y procesos generales, ¿no? Hay un contrato previo con el cliente, ¿no? Con el cual
se puede interactuar, pero digamos no se integra dentro de lo que es el equipo del proyecto. Y por último, cuando yo voy a desarrollar un proyecto de este tipo, me dedico un plazo bastante relevante a hacer unas especificaciones. Imaginaros un desarrollo de un software, ¿no? Dedico un gran espacio de tiempo, de semanas, a establecer unas especificaciones muy exhaustivas, ¿no? Y una documentación que sirva de base para el desarrollo. Esta es la foto de cómo son los proyectos tradicionales, ¿no? Frente a esto, tendemos a lo que son las metodologías ágiles de proyectos, ¿no? Las metodologías ágiles de proyectos tienen grandes diferencias, que fundamentalmente son las 5 o 6 que os pongo aquí, ¿no? Frente a la planificación rígida y establecida de las metodologías tradicionales, aquí surge una planificación más evolutiva, una adaptación continua. Es decir, yo empiezo a hacer el proyecto, pero si a lo largo del proyecto observo que algo ha evolucionado, que algo ha impactado en posibles fases, soy capaz de modificar esas fases y poco a poco, digamos, hacer flexible esa planificación, adaptarla a las necesidades del proyecto y a cómo el feedback que yo saque en las primeras fases del proyecto. Por otra parte, los equipos de proyecto son poco jerarquizados y sobre todo involucra a pocos intervinientes, ¿no? Estamos hablando de una metodología ágil de proyecto, a lo mejor el equipo de proyectos pueden ser 5, 6, 7 personas a lo sumo, ¿no? Que suelen ser multidisciplinares y autónomos, ¿no? Tienen procesos y normas específicas, no se basan digamos, en la forma de afrontar proyectos de la organización, sino a la forma de afrontar el proyecto en cuestión con el equipo en cuestión. El cliente aquí sí forma parte del equipo, ¿no? Digamos, es parte del equipo. No es que se consulten cosas, sino que forma parte del equipo. Y sobre todo, importante, termina validando los resultados. Si yo hago un avance en mi proyecto, tengo un entregable parcial, como veremos un poco más adelante, ¿no? El cliente es el que lo valida. Asimismo, no se establecen especificaciones muy amplias. No se dedica gran tiempo a unas especificaciones, por ejemplo, del desarrollo de un software, sino que hago unas especificaciones básicas y sobre estas especificaciones básicas empiezo a construir mi software. Y es durante el proyecto cuando yo voy completando esas especificaciones, adaptando las especificaciones y decidiendo algunos aspectos que a priori en unas especificaciones no dejarían de ser hipótesis. Con lo cual, qué mejor forma de validar esas hipótesis que poniéndolas en marcha a lo largo del proyecto. Y por último, son proyectos que, igual que en las metodologías tradicionales había pocas fases, aquí hay muchas fases de corta duración e, importantísimo, con entregables parciales. En las metodologías tradicionales hablábamos de un entregable al final únicamente, aquí hablamos de entregables parciales. Y ahora vemos exactamente qué es esto de entregables parciales, qué es esto de que un cliente valide, qué es esto de que la documentación no puede ser exhaustiva y demás, ¿no? Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta sesión. Si yo os preguntara, ¿no? Imaginaros que tuvierais que pintar la Gioconda, por ejemplo. Sois Leonardo da Vinci, os dice, tenéis que pintar a la Gioconda. Entonces, habría dos formas de pintarla. De forma iterativa, como veis arriba, ¿no? Primero hago el trazado de la línea, luego termino de hacer ese trazado, voy dando ciertos colores, pero todavía que no son los definitivos, voy tonalidades y al final acabo con la Gioconda. O incremental, pinto una parte con todos los colores, la frente, luego un poco la cara, luego un poco un brazo, luego el otro brazo, luego el cuerpo. Si yo os dijera realmente cómo pintaríais este cuadro, ¿no? ¿Cómo lo afronta las metodologías ágiles realmente, ¿no? Pues las metodologías ágiles lo afrontan de una forma mixta, es decir, iterativo e incremental. Si veis la primera diapositiva, es incremental el primer gráfico. El segundo gráfico estamos hablando de iterativo. Pero las metodologías ágiles afrontan los proyectos, como veis abajo, en la parte inferior izquierda. Es decir, mezcla las bondades de la parte incremental y de la parte iterativa. Veis que primero empieza a pintar una parte de la cara, pero ya le va dando todas esas tonalidades para luego ya ir avanzando. ¿Por qué?
Porque al final yo me baso, como hablábamos antes, de entregables parciales. Si veis en el gráfico 2, aquí la cara ya, más o menos, si tú ves esa cara con esos colores, el cliente ya valida. Digo, oye, pues a mí el cuadro este me puede gustar, no me puede gustar. Y sobre eso vas construyendo otras partes ya con los colores. Con lo cual, estás yendo, digamos, sobre seguro, de tal manera que cuando Leonardo da Vinci termine el cuadro, pues seguramente, si ha habido validaciones previas, prácticamente estará seguro que su cuadro va a gustar. Mientras que si lo hiciera de golpe, a lo mejor cuando termine el cuadro lo empieza a ver la gente y dice, pues a mí no me gusta ese color, pues a mí no me gustan esas formas. Es un poco en lo que se basan las metodologías ágiles de proyectos, ¿no? Lo que es, que veremos luego, todo el gráfico se llama Product Backlog y lo que es cada fotito se llama Sprint. Pero bueno, eso lo vemos ahora. ¿Y qué sucede? Que hay muchas metodologías ágiles. Yo ahora os voy a hablar, por focalizar y por centrar el tiro en alguna, de la metodología Scrum, que es una de las metodologías más utilizadas en el mundo, ¿no? Es un tipo de metodología ágil en el cual, pues, ¿cómo surgieron estas metodologías, no? Estas metodologías fundamentalmente surgieron enfocadas al desarrollo de software, ¿no? Sobre todo por las empresas más tecnológicas. Y hoy en día es verdad que como gran parte de los productos, gran parte de los proyectos, gran parte de los procesos tienen al final una componente importante de tecnología y de software, pues cada vez se van usando más en todo tipo de proyectos estas metodologías ágiles. Pero sobre todo en lo que se focaliza más son en temas de desarrollo de software o desarrollo de proyectos tecnológicos. ¿Y en qué consiste la metodología Scrum? ¿No? Perdón, antes, dentro de metodología Scrum, ¿quiénes intervienen y qué rol tienen? ¿No? Pues fundamentalmente hay, digamos, 4 tipos de intervinientes. Los primeros son los stakeholders o clientes, que son aquellas personas, clientes particulares o no, clientes externos o internos, que son los que van a recibir el producto o el servicio, ¿no? Que se esté desarrollando. Por otra parte está el Product Owner. ¿El Product Owner qué es? No es más que, por decirlo de alguna manera, el representante de los clientes. Aquella persona que hace velar que lo que quieren los clientes se cumpla. Es, digamos, el nexo entre clientes y la parte de desarrollo. Esta persona es la que tiene que ir incorporando el feedback de los usuarios o de los clientes a lo largo del proyecto, ¿no? E incluso modificar lo que más tarde veremos que se llama Product Backlog. Debe encargarse de optimizar el valor del producto, ¿no? De medir el rendimiento del proyecto y de gestionar pues cómo esa consecución del producto final llega a buen término, ¿no? Por otra parte está lo que es el Scrum Master. El Scrum Master en los proyectos tradicionales sería similar a la figura del jefe de proyecto de toda la vida, en el cual se encarga de coordinar el proyecto. Antes en Menti, cuando habéis hecho el mapa de palabras, hablabais de liderazgo, ¿no? Pues esta es la persona encargada de ese liderazgo. ¿Y a quién lidera? A ese equipo de abajo que pone equipo Scrum, que era también, hablabais de equipo, de personas y demás, y que hablábamos que en las metodologías ágiles no eran un gran número de personas, hablábamos aquí de no más de 6-8 personas con perfiles multidisciplinarios, autónomos y empoderados, sin esas barreras jerárquicas que suelen existir en las metodologías tradicionales. El Scrum Master, además, tiene una labor más divulgativa de las metodologías ágiles, ¿no? Dentro de la organización, aparte de dirigir los proyectos, también se encarga un poco esa labor de embajador, de ir transmitiendo, inculcando esta metodología para que fluya a lo largo de toda la organización y que se acostumbre a trabajar bajo esta modalidad o de esta manera. Estos son los roles y equipos, pero realmente, ¿qué es la metodología Scrum, no? Pues es este gráfico. No os asustéis, que veis muchas personas, muchas cajitas, pero os lo voy a explicar en un momento y vais a ver que es muy sencillo, ¿no? Y sobre este gráfico, luego vamos a ir detallando cada una de las partes que aquí os explico, ¿no? Digamos que en la parte inferior superior izquierda tenéis, pues, lo que dicen los clientes, lo que quieren, por ejemplo, el proyecto a desarrollar. Imaginemos que es un software, ¿no? Ese software se traslada al Product Owner y al Product Owner se le dice, oye, hay que desarrollar este software. ¿Qué es lo primero que hace el Product Owner? Junto a ese equipo Scrum. Define lo que es el Product Backlog. ¿Qué es el Product Backlog? Digamos que es las partes en las que yo divido mi proyecto.
imaginaros que yo tuviera que desarrollar una página web, ¿vale? Ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Pues son cada una de las partes en las que yo divido esa página web. Con una característica importante. Cada una de esas partes en las que yo divido la página web tendrá que tener un entregable por sí mismo. En este caso vemos un Product Backlog que se divide en 8 partes, en 8 módulos, ¿vale? Cada módulo de estos tendrá que tener un entregable final por sí mismo. Imaginaos en la página web, pues, por ejemplo, ¿qué podríamos llamar como un entregable parcial? Oye, pues yo empiezo a construir una página web y al principio digo, voy a primero hacer la opción de registro de usuarios. Pues bueno, cuando acabara el módulo 1, ¿qué tendría? Tendría una página web en la cual los usuarios se pueden registrar. ¿Qué pasa? Que yo de esa manera voy validando muchas cosas, ¿no? Con esto, luego, ¿qué sucede? Pues que cada uno de estos módulos en los cuales yo he dividido el Product Backlog, el proyecto, ¿vale? Los voy llevando a cabo secuencialmente, de uno en uno. A veces se unifican dos, pero normalmente de uno en uno. Estos módulos en los que divido el Product Backlog, como podéis ver, tienen que ser secuenciales. ¿Y cómo divido cada uno de ellos? En lo que se conoce el nombre como sprint, que es todo esto que os he marcado en rojo. ¿No? Cuando yo ya he terminado un sprint, por ejemplo, del módulo 1, lo termino y empezaría el módulo 2 a través de otro sprint. ¿Y qué es un sprint? Pues es eso, es llevar a cabo cada uno de esos módulos. Lo primero que hago en un sprint, el equipo proyecto, en una reunión que se llama Sprint Planning Meeting, define el Sprint Backlog, que son todas aquellas tareas que yo tengo que llevar a cabo para llevar a buen puerto este primer módulo, este módulo 1 del Product Backlog. Cada una de esas tareas se asigna a los miembros del equipo y a lo largo de lo que se llama el sprint, que suele tener una duración entre 1 y 4 semanas, esas personas, ese equipo de proyecto va llevando a cabo esas tareas definidas en el Sprint Backlog para llevar a buen puerto la primera parte del Product Backlog, del primer módulo. ¿Qué operativa tiene esto normalmente? Pues que son personas, se reúnen cada 24 horas, que son reuniones como de control, que se llama el Daily Scrum Meeting, y utilizan unas herramientas de control, como puede ser el Bardon Chat o luego veremos el tablero Kanban y demás, ¿no? Y cuando yo llego al final del proyecto, de este primer módulo, ¿qué tengo? Tengo un entregable, el Finish Work, que pone aquí un entregable parcial. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? En la página web, la posibilidad de que el cliente se registre. ¿Qué pasa con esa parte final? Con ese entregable, que yo hago lo que se llama un sprint review, que no es más que presentar a otras áreas que no forman parte del proyecto involucradas los resultados para recoger su feedback. Una vez que he recogido su feedback, damos el visto bueno al proyecto y podemos decir que este primer entregable parcial está terminado. Pero antes de pasar al segundo módulo del Product Backlog, que tenéis aquí a mano izquierda, tendría otra reunión que se llama el Sprint Retrospective, que no es más que, y eso ya son solo miembros del proyecto, del equipo proyecto, poner en común entre ellos qué dificultades se han encontrado a lo largo del proyecto. ¿Para qué? Para aprender de dichas dificultades y con ese aprendizaje aplicarlo a las siguientes fases del proyecto, es decir, cómo ha funcionado. Por ejemplo, he tenido problemas con un área al relacionarme con un área, he tenido problemas en la definición de algo en concreto, de tal manera que esas oportunidades de mejora a la hora de gestionar el proyecto, yo sea capaz de aplicarlas en el módulo 2. Empezaría el módulo 2, haría exactamente lo mismo, otro sprint, con otro entregable parcial, con otro sprint review, con otro sprint retrospective. Acabaría y empezaría el 3, así secuencialmente hasta llegar al final, al Product 8. ¿Qué sucede? Que con este trabajo, con entregables parciales, cuando yo llegue al entregable final, habré hecho una serie de validaciones porque a lo largo de este sprint, el cliente se involucra al cliente aquí dentro. Y el cliente está dando el ok a ese entregable parcial. Con lo cual, cuando llegue al final, en el fondo tendré una evolución de partes de mi proyecto en las cuales que casan todas ellas, el cliente ha ido dando el visto bueno. Al final del proyecto estaré totalmente convencido de que a mi cliente le gusta mi proyecto. ¿Vale? Espero que vaya quedando claro hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos, de forma aunque sea un poco más rápida, en algunas de las partes
de estas metodologías, ¿no? Por ejemplo, en el Product Backlog que hablábamos, ¿no? Si nos situamos aquí, a mano izquierda, Product Backlog. ¿El Product Backlog qué es? Pues al final es lo que comentábamos, ¿no? Una lista de funcionalidades, módulos, especificaciones de alto nivel de lo que se espera que realice el producto, ¿no? Es decir, módulos en los cuales cada módulo es algo que se espera, una funcionalidad o algo que se espera que haga mi producto o servicios, ¿no? Suelen ser dinámicas. ¿Por qué? Porque en función del aprendizaje que yo vaya obteniendo en el desarrollo de mis sprints, puedo ir modificándola. Y luego se desglosa en partes que deben contener pues, descripción, orden, tiempo estimado, etcétera, etcétera. Y sobre todo, se construyen en base a historias de usuarios, que ahora vamos a ver lo que son las historias de usuarios, ¿no? Y cada fase, por último, debe generar valor de por sí misma en forma de un entregable parcial. Imaginemos, ¿cuál puede ser un ejemplo de Product Backlog? Pues si tenemos, por ejemplo, una web de reserva de apartamentos turísticos, como podría ser Airbnb, ¿vale? Yo hago un ejemplo y digo, oye, ¿cómo dividiría esto? Pues estos son cada una de las partes en las que yo dividiría mi Product Backlog. El primer módulo sería el look and feel, la imagen de la web. El segundo, permitir a un usuario registrarse. El tercero, permitir a un usuario buscar apartamentos. Cuarto, permitir a un usuario ver en detalle un piso. Cada uno de estos módulos se va a ir haciendo en un sprint. Haré el primero en un sprint. Cuando termine, empezaré el segundo, permitir a un usuario registrarse en otro sprint. Cuando acabe este segundo, tercero, empezaré el tercero, permitir a un usuario buscar apartamentos en otro sprint. ¿Qué pasa? Que conforme vaya validando, vaya avanzando, veo que voy teniendo, como podéis observar, un producto terminado, ¿no? Digamos, una parte de la web terminada. ¿Y qué hemos dicho aquí? Que todo esto se construye en base a historias de usuario. Es decir, por ejemplo, permitir a un usuario registrarse. Cuando yo hago esto, lo tengo que construir en base a una historia de usuario, es decir, a una historia real que tiene una persona al registrarse, a un caso real, a un usuario que quiere registrarse en una web, ¿no? Por ejemplo, ¿y cómo se definen las historias de usuario? Son muy fáciles. Pues digamos que esta es una regla muy, muy útil, ¿no? Es cómo un usuario, el que sea, quiere realizar una función y así poder obtener una razón o un beneficio, ¿no? Un ejemplo, es decir, cómo una persona, ¿ves? ¿Cómo quién? El usuario, ¿quién es? Una persona que quiere esta función, ¿qué quiere? Poder registrarse en la web. Y así poder, ¿qué? ¿Cuál es el beneficio que saca? Poder acceder a las funcionalidades restringidas a usuarios y registrados. Y además le pongo luego unos condicionantes. Oye, que el usuario tenga que estar vinculado al email y al teléfono, que haya unas políticas de seguridad de la información, que haya unos datos mínimos requeridos, que tenga unos mínimos de seguridad en las contraseñas, lo típico que ponen letras mayúsculas, números, caracteres y demás, ¿vale? O sea, esto es una historia de usuario. Volviendo para atrás, esta parte del módulo, ¿en qué se traduciría de forma tangible? En una historia de usuario, en algo como esto. Y luego sobre esto, ¿qué tendría que hacer? Pues lo que hablábamos, ¿no? Empezar a decir lo que, digamos, que a trabajarlo en forma de sprint. Cada módulo de estos se desarrollaría en lo que es un sprint. Por decirlo de alguna manera, ¿qué es un sprint? Es esa sucesión digamos, de sucesión de iteraciones en las que se divide un proyecto. Por decirlo de alguna manera, son como mini proyectos dentro de un proyecto general. El Product Backlog se dividiría, digamos, en mini proyectos y cada mini proyecto lo llevaría a cabo en un sprint, que sería, por decirlo de alguna manera, como un proyecto, un mini proyecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y este mini proyecto que tendría el entregable parcial, que se llama Sprint Goal. ¿Qué suele durar un sprint? Pues de 2 a 4 semanas, ¿no? Y en un momento dado, pues bueno, ¿qué se exige a los equipos? Pues libertad, independencia, autogestión, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo tuviera que definir, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo se desarrolla un sprint realmente, no? Pues digamos que tendríamos como 4 eventos, 4 grandes eventos, ¿no? Lo que es el sprint planning, que es la planificación de ese sprint, lo que es el desarrollo o ejecución de ese sprint, y luego las 2 reuniones que hablábamos antes, que eran el sprint review y el sprint retrospective, ¿no? Si nos adentramos y profundizamos un poco en estos 4 eventos, ¿no? Hablaríamos de que el sprint review, os lo he puesto aquí esquemático para que lo entendáis un poco mejor, ¿vale? He puesto de cada uno de estos eventos lo que son, qué reuniones hay, en qué se basan o qué soporte utilizan para llevarlas a cabo,
cuál es el output o entregable, ¿no? Y a quién involucra, ¿no? Como veis, y por empezar lo más sencillo, los involucrados siempre son Product Owner, Scrum Master y equipo Scrum. Y aquí, en un momento dado, se involucra a otras áreas solo en la parte de Sprint Review. Al cliente, evidentemente, a lo largo de todo el proceso se le va involucrando también, ¿no? Pues empezamos por el Sprint Planning Meeting, ¿no? El Sprint Planning, el evento, tiene una reunión, que es el Sprint Planning Meeting, que es una reunión que se produce al principio de cada proyecto, en la cual, ¿qué se hace? ¿De qué se parte? Del Product Backlog. A partir de ese Product Backlog, yo elijo el módulo que voy a desarrollar, ¿no? ¿Y cuál es el entregable? ¿Qué tiene que salir de ahí? Pues tiene que salir lo que es el Sprint Backlog, que son todas aquellas tareas que tienen que llevarse a cabo para poder terminar el módulo que yo estoy empezando o ese mini proyecto del Product Backlog. El entregable que yo persigo y un poco la planificación y distribución de tareas entre los miembros del equipo. A partir de ahí yo empiezo a ejecutar el sprint, ¿no? ¿Con qué? Pues con esas reuniones diarias que hemos dicho que cada 24 horas el equipo de proyectos se reúne, ¿no? Y ahora vemos rápidamente lo que se hace en esas reuniones, ¿no? Y luego también, ¿por qué no?, reuniones específicas para tratar temas concretos. ¿Con qué herramientas se soportan? Pues fundamentalmente con un aspecto de planificación que se llama tablero Kanban y con otro que se llama Pardon Chart, que ahora lo veremos. Y al final de la ejecución del sprint, ¿qué tendremos? Un entregable validado y probado. Es decir, si fuera software, tendré una parte de software real, validada con el cliente y funcionando. A partir de ahí, empiezo la parte más de validación, ¿no? El sprint review. Que hay una reunión, es que un review meeting, en la cual, pues, digamos que a los miembros de esa reunión, que son tanto el equipo de proyecto como otras áreas que pudieran estar involucradas en ese desarrollo, pero no hayan participado en el proyecto, yo les enseño ese entregable. Y ese entregable, al final, ellos darán un feedback y lo podré dar como visto bueno y para pasar al siguiente sprint. Y por último, una vez que haya acabado esta validación con las áreas involucradas, haré lo que es el sprint retrospective, que no es más que pues identificar qué oportunidades de mejora y qué plan de acción tengo para las siguientes fases del proyecto para aprender de los obstáculos o de la operativa, de las oportunidades de mejora de la operativa o al propio desarrollo del proyecto que he tenido yo en el sprint correspondiente. Si nos vamos a cada uno de estos puntos, ¿no? por ir avanzando. El sprint planning, ¿no? Que hablábamos, que era esa reunión en la que se analiza el estado actual del proyecto y se planifica el trabajo, ¿no? que tienen que llevarse a cabo por los miembros del equipo. ¿Con qué objetivo? Con definir de una forma clara cuál es el entregable final y cuáles son las tareas que tengo que llevar a cabo para llegar a ese entregable final, así como qué planificación tengo que seguir para llevarlo, ¿no? ¿Parto de qué? Pues de ese product backlog, de esas especificaciones funcionales iniciales, de esos recursos humanos y económicos que yo tengo disponibles para el desarrollo de este proyecto y ¿por qué no?, del aprendizaje obtenido en sprints anteriores. Si hemos tratado en sprint retrospective oportunidades de mejora y yo a lo mejor estoy en el sprint número 3, aquí una cosa a incorporar en esta reunión es, oye, aprendamos de lo que hemos hecho en el sprint 1 y en el sprint 2 para no caer en los mismos errores que hayamos podido cometer. Son reuniones que duran de 4 a 8 horas y que dependerán mucho del contenido y duración del sprint, ¿no? Bueno, si son sprints más complejos, menos complejos, más largos, menos largos, ¿no? ¿Qué se hace en esta revisión lo primero, en el Sprint Planning Meeting? ¿Qué se hace? Pues se revisa el Product Backlog, se priorizan las cuales vamos a llevar a cabo, ¿no? Oye, pues se revisa ese Product Backlog, se estima a alto nivel el tiempo requerido para cada historia de usuario, se determina un poco la duración de ese sprint. Oye, este sprint va a terminar durando de 2 a 4 semanas, el tiempo que sea, y a partir de ahí se priorizan y se identifican qué historias de usuario se quieren cubrir en el sprint, ¿no? Digamos de alguna manera que, como se suele utilizar mucho, es una técnica que se llama Planning Poker, que lo que se fijan son, digamos, cuánto tiempo aproximado distribuyo las historias de usuario que forman el Product Backlog y veo cuánto tiempo aproximado me puede llevar cada una de ellas. Y en base a ello, yo estimo, oye, cuál es la más fácil, la más difícil, y en base a la más fácil y la más difícil, digamos, reparto
por decirlo de alguna forma, imaginaos, si la más fácil fuera 1, la más difícil sería 13 veces 1, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que yo puedo estimar que puede ser el consumo de recursos. Y a partir de ahí las ordeno y veo también cuánto puedo llevar a cabo en este sprint en un tiempo lógico, ¿no? A partir de ahí, lo que os decía, determino esas tareas del sprint, ¿no? Y esas tareas, lo que hago es, por decirlo de alguna manera, definir esas tareas sprint backlog. ¿Cómo se suele definir? Pues a partir de esa historia de usuarios se desglosa, ¿no? Yo, por ejemplo, os traslado aquí una planificación que yo suelo hacer para los sprint backlog, ¿no? De cara a que nos sea más fácil desglosar en tareas, porque aparte, yo que sé, imaginado, desarrollar cómo es el registro en una página web, pues puede parecer muy altero, ¿no? Pues aquí lo que decimos es, vamos a empezar con una parte de toma de requisitos, con una parte de diseño y desarrollo, con una parte de implementación y con una prueba y despliegue, ¿no? Y cada una de esas partes tendrá unas tareas. La tarea 1, la que sea X, tendrá, creo que estimo que puede durar 4, que puede llevar 4 horas de esfuerzo. La tarea 2, 6 horas. La tarea 3, 5 horas. Igual. En la fase 2, la 4, 5, 6, 7, número de horas. Y así sucesivamente. Con lo cual, al final yo tengo 4 fases, cada una de ellas con unas tareas que habrá que hacer secuencialmente, ¿no? Dentro del Sprint Backlog. Esto es lo que es Sprint Backlog. Son todas las tareas que tengo que hacer, pero que las intento agrupar para que me sea más fácil. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues distribuir esas tareas entre ¿qué? Entre el equipo de proyecto, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues aquí os pongo un ejemplo también. Imaginaos que vosotros tenéis lo que es, bueno, imaginaos que es un equipo formado por 4 personas y cada persona trabaja 40 horas a la semana y el sprint va a durar 4 semanas, ¿no? Entonces digo, vale, pues 40 horas por 4 semanas, 160 horas. Todas las personas pueden trabajar 160 horas. Ahora bien, ¿qué tengo que quitarle? Todas las actividades de Scrum, las reuniones diarias, la reunión de Sprint Review, Sprint Retrospective. ¿Por qué? Porque no va a ser trabajo neto, ¿para qué? Para desarrollar estas tareas que veíamos aquí. Con eso, digo, oye, pues estimo que van a ser 22 horas. ¿Qué otras tareas tienen esas personas aparte de este proyecto? Porque puede ser que, por lo que sea, imagino, son personas que aparte de participar en este proyecto, tienen que hacer tareas recurrentes en su departamento de sacar reporting y demás. Vale, pues voy a quitárselas de aquí para no contarlas. Y por otra parte, estimo lo que pueden tener en cuanto a vacaciones, bajas programadas y demás. Y con todo eso me sale un total disponible. Si le resto a los 160 estas horas que he puesto de actividades Scrum, de otras tareas y vacaciones y bajas, me salen 120 horas aquí, 130 en este, 126, 122. En cada uno será diferente, porque tendrá que hacer otras tareas, porque tendrá otras vacaciones y demás, ¿no? De esas 120 y tantas horas o 130, le aplico un factor de eficiencia del 80%. Es decir, oye, como no vamos a ser 100% fiables, pues vamos a decir, oye, vamos a aplicar una ineficiencia de un 20%, con lo cual multiplico por 80%. Y estas son las horas que tendría disponible cada persona. Con estas horas, ¿qué tengo? Oye, tengo un total de horas y ese total de horas tendré que distribuirlas entre estas tareas que he comentado, cada uno con su expertise y demás, de tal forma que no se formen cuellos de botella. Evidentemente, las horas disponibles siempre tienen que ser mayor a las horas de las tareas del sprint, porque si no, mayor o igual, porque si no, iremos mal. Y a partir de ahí yo empiezo lo que es propiamente dicha la ejecución del sprint, ¿no? En la ejecución del sprint, pues se centra más hacia un entregable, ¿no? De calidad, ¿no? Hacia ese entregable parcial o ese sprint goal que habíamos visto, antes, ¿no? Se desarrollan todas esas tareas planificadas, se tienen reuniones intermedias y sobre todo se tiene una reunión que es muy importante, que es la Daily Scrum Meeting, ¿no? La Daily Scrum Meeting, ¿qué es? Pues no es más que una reunión inicial, una reunión diaria en torno a 15 minutos, que es siempre en la misma hora y en el mismo lugar, que asiste el equipo Scrum y el Scrum Master y en el cual lo que se trata son qué tareas hice ayer, si se alcanzaron los objetivos o quedó algo pendiente, para si quedó algo pendiente, programarlo para este día, qué tareas se van a hacer hoy y qué obstáculos e inconvenientes me puedo estar encontrando para ver si hay algún compañero del equipo que me pueda ayudar. Son reuniones súper operativas, no es la típica reunión que nos sentamos, empezamos a contar lo que cada uno dice. No. ¿Por qué? Porque las personas son independientes, tienen claramente definidas sus funciones y sus tareas.
Entonces, son puntos de control. Si yo, por lo que sea en el proyecto, tengo que profundizar sobre un tema concreto con alguien, lo haré en una reunión aparte. Estos son reuniones de control, de punto de control diario. De tal manera que son súper ágiles, 15 minutos y fuera. Y aparte en estas reuniones, veis que aquí al fondo hay como unos post-it con una pizarra y demás. Esto es lo que se llama el tablero Kanban, ¿no? El tablero Kanban, ¿qué se suele utilizar? Se suele utilizar, como podéis figurar, al final estos equipos suelen tener una sala reservada en la cual, pues yo al final lo que pongo son, ¿cuáles son los objetivos del sprint, ¿no? Los que sean. Y estos objetivos del sprint o estas tareas, de alguna manera, yo tengo 3 fases. Pueden estar pendientes porque no hayan comenzado, en desarrollo y finalizadas, ¿no? Entonces, esas tareas, digamos, la forman POSIT, que al principio estarán todos los POSIT puestos o papelitos que estarán puestos en pendiente. Pues poco a poco, según las vayan ejecutando, yo las voy, y aquí con el nombre del responsable, y yo las voy pasando o a en desarrollo o, si están en desarrollo, o a finalizado, cuando se ha cumplido el objetivo entregable. Y en muchas de esas tareas puede haber una fase intermedia que sean en revisión, es decir, que esas tareas a lo mejor tienen que validarse con el cliente o con el product owner, pues también se van poniendo ahí. De tal forma que de un vistazo rápido nos permite saber cómo está la planificación y cómo ha avanzado. Luego está el Bardo Chat, que no quiero profundizar mucho porque es un tema más complejo y sería objeto de una sesión completa como esta, pero sobre todo para que os hagáis una idea, lo que viene a decirnos es cómo se van completando las tareas a lo largo del desarrollo de un sprint. Y nos dice si vamos bien, si no, y sobre todo si vamos de acuerdo a lo que yo puedo prever que después de una planificación nos está produciendo alguna desviación. Sirve fundamentalmente para el control y seguimiento de cada uno de los sprints. Y bueno, por supuesto, como podéis observar, aquí es muy importante el espacio que yo utilizo en las reuniones, ¿no? El espacio y las herramientas, ¿no? Hay un montón de herramientas que se utilizan para este tipo de metodologías. Nosotros, por ejemplo, en mi caso utilizo mucho Jira, pero bueno, tenéis 1000 herramientas que ayudan a todas estas reuniones, a estas planificaciones, a este tema del Bardo Chat que hablábamos, del tablero Kanban y demás, ¿no? Y luego, una vez que termina el sprint, lo que os decía, tenemos esa reunión de Sprint Review. Esa Sprint Review en la cual, pues, al final se presenta el entregable del sprint a clientes y a otros miembros de la compañía. Se presenta el estado actual en general del desarrollo del Product Backlog y se recoge ese feedback para aplicarlo y para, en su caso, hacer ciertos ajustes a ese entregable del sprint final. Si ya todo esto está solucionado, pasaría a lo que era el sprint retrospective, que no es más que una revisión al final de cada sprint de lo que funciona y lo que no en un proyecto. Pero no tanto en el entregable, que ya lo hemos visto en el anterior, sino en la aplicación de la metodología y en la forma de trabajar del equipo y en la forma de operar a lo largo del proyecto, ¿no? Hablamos de unas reuniones de 1 a 3 horas y lo que se busca es mejorar la aplicación de la metodología sobre el proyecto en cuestión que nos estamos tratando, ¿no? Fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo? Y ahí lo tenéis en el gráfico de la derecha. Stop Continuum. Es decir, ¿qué cosas o qué forma de trabajar debo empezar a aplicar? ¿Qué cosas de mi forma de trabajo debo dejar de hacer porque están fallando? ¿Y qué cosas lo estoy haciendo bien y se está dando bien y debo seguir haciendo? Para tener un entregable, ¿cuál? Pues las acciones a implantar los siguientes sprints o las oportunidades de mejora que yo puedo tener para la aplicación de los siguientes sprints. Bueno, estos son. Y luego, por ir cerrando ya, que ya creo que he consumido mis 45 minutos y no os quiero dejar un tiempo para preguntas, por si tenéis preguntas, ¿vale? Al final, las metodologías ágiles, como habéis podido observar, tienen muchas ventajas. Primero, nos da una flexibilidad, es decir, una capacidad de adaptarnos a los cambios, ¿no? Tanto dentro del proyecto como puede ser fuera del proyecto, que se han producido cambios fuera de mi empresa en una tecnología, en un tipo de producto y tal, que me permita esta metodología me da la flexibilidad para hacer esas adaptaciones, ¿no? Gano en eficiencia y productividad, por supuesto, reduzco el time to market, gano en autonomía y reducción de burocracia, jerarquía y demás. Me adapto mucho mejor a los entregables y a lo que realmente piden los clientes porque me está haciendo validaciones parciales a lo largo de cada uno de los sprints. Minoro el riesgo y la incertidumbre porque fijaros, al final de cada sprint hay un entregable parcial. Voy sobre seguro, sé
que estoy lanzando ya un software que poco a poco en cada uno de los sprints he ido validando que a los clientes les gusta. Con lo cual, cuando llega la parte final, raro es que un cliente me diga, es que esto no me gusta y tenga que empezar de nuevo desde cero o tenga que hacer un cambio drástico o de relevancia en mi software, ¿no? Y esto es fundamentalmente lo que es la metodología. Por último, como veis, es una forma diferente de trabajar y de abordar los proyectos a como se hace tradicionalmente. Y esto al final requerirá pues una forma de trabajar y de pensar distinta en las organizaciones y, por tanto, cierta gestión del cambio que es necesario y que, bueno, poco a poco las compañías lo van haciendo y ya os digo, hoy en día es unas metodologías de proyectos, es la metodología por excelencia en el desarrollo de proyectos fundamentalmente relacionados con el software. Y esto es un poco lo que os tenía que contar yo. No sé si tengo por aquí, voy a abrir la parte de preguntas, ¿vale? Y voy, esperad, que me voy arriba del todo, ¿vale? Y vamos viendo a ver preguntas que os hayan surgido y por supuesto, en el apartado de preguntas, ir por favor añadiendo aquellas que consideréis oportunas que yo os voy contestando, ¿vale? Vale, bueno, soy de México, soy alumna de ALDE. En mi área estamos evaluando la implementación de Scrum para la ejecución de auditorías como Agile Auditing. Sí, es lo que es un poco lo que os decía, ¿no? Toda la metodología de Lean Management, pues al final nos lleva a todos estos temas ágiles en diferentes ámbitos de la compañía, tanto en metodologías de innovación, como metodologías de desarrollo de proyectos, como en forma de trabajar como el que hablas tú de Agile Auditing, ¿no? Consulta, ¿el Product Owner es una persona interna de la empresa que ofrece el servicio al cliente o es un externo representante del cliente? No, es una persona interna. Normalmente suele estar integrada en el área que quiere desarrollar ese producto, que muchas veces es comercial, otras veces es la parte más de producto, depende del área, puede ser si es un cliente interno, puede ser la propia área, pero es una persona propia de la organización, ¿no? Que lo que sí es verdad es que tiene mucha visión cliente. Entonces, es capaz de trasladar cuáles son las verdaderas necesidades de los clientes, involucrar al cliente en el proyecto cuando sea necesario. Patricia, si no te queda claro, me dices, ¿vale? Soy Judith, alumna de Magíster Ciberseguridad. Por lo que entiendo, el completar un sprint y contar con un subproducto terminado, no es tanto un subproducto, sí, bueno, está bien dicho, es un subproyecto, es como una parte de ese producto, ¿vale? No significa que a lo largo de los siguientes sprints no sea necesario tener que revisar y hacer cambios a productos de sprint anteriores. Puede pasar. Muy buena pregunta, Óscar, porque puede pasar, ¿no? De hecho, en la parte de Sprint Retrospective está precisamente estos temas, ¿no? Imaginaros que yo he terminado un sprint, lo he validado con el cliente y es entregable parcial, pues bueno, digo, pues está ya, pues bien, perfecto. Y de repente al desarrollar el segundo sprint o el tercer sprint, averiguamos cosas o identificamos aspectos que por lo que sea yo no había tenido en cuenta en el primer sprint y digo, anda, pues esto seguramente en el sprint retrospective hablarán y dirán, oye, esto que nos hemos dado cuenta que aquí no estaba contemplado en anteriores sprints, en los entregables de anteriores sprints seguramente tengamos que hacer algún ajuste, alguna matización. Pues se hace, evidentemente. Esa es la fuerza real que tiene esta metodología, ¿no? Esta flexibilidad y este aprendizaje, digamos, periodo de reflexión que yo me tomo a cabo tanto en el inicio como en el final de cada sprint, de cara a intentar ajustar al máximo lo que yo estoy desarrollando con lo que realmente quiere mi usuario, mi cliente, ¿no? Y ahí, evidentemente, esa marcha atrás de ajustar determinados entregables de sprints, sí se suele hacer. A ver, tampoco si lo hago mucho y muy a menudo, es que a lo mejor los sprints cuando los estoy terminando no los estoy terminando bien. Yo hablo de, pues oye, puede suceder a lo largo de un proyecto. Pero si en todos los sprints me pasa y tengo que volver y revisar todos los sprints, es que a lo mejor estoy haciendo algo mal en los sprints y no lo estoy validando correctamente con los usuarios. Si pasa puntualmente, evidentemente se puede modificar como tú dices, ¿no?
¿Cuál es el principal reto para implementar la metodología Scrum? Pues Alejandro, otra muy buena pregunta. Lo mencionaba precisamente al final. Es un reto más cultural. Es un reto más de cambio cultural de las personas que trabajan en la organización, que están acostumbradas a trabajar de una forma y de esta manera, fijaos que surgen cambios muy relevantes, ¿no? Por eso al final os decía que la labor del Scrum Master muchas veces también es embajador de ese cambio, ¿no? ¿Embajador de en qué? En lograr ese cambio cultural que creo que es el gran reto de las organizaciones, ¿no? Porque cualquier cambio profundo en la forma de trabajar, como es este, pues requiere de que las personas poco a poco se vayan adaptando, ¿no? Para mí, ese es el gran reto, Alejandro. ¿Existe alguna certificación? Sí, existen las certificaciones. No son como las de PMO, que seguramente estás hablando de estas, Alejandro, pero sí, bueno, existen certificaciones y demás. Y Gilberto, si bien es cierto que el marco de Scrum no lleva documentación extensa, como se maneja así bajo el control SOX y selecciona documentación, que al final para poner algo en producción. Sí está bajo control SOX y solicitan documentación que al final para poner algo en producción. Sí, evidentemente necesita una documentación básica. Lo que pasa es que esa documentación básica se va completando de una forma más exhaustiva a lo largo de los diferentes sprints, ¿no? Luego me preguntas, el Product Owner, ¿cuál es su función vital del proceso? Un poco, yo creo que esto lo hemos mencionado hace un momento, Mario, con la pregunta que nos hacía tu compañero, ¿no? Al final, su función fundamental del proceso es primero, trasladar esas especificaciones al resto del equipo, definir ese product backlog y en el caso de que haya que hacer alguna adaptación a ese product backlog, darle el visto bueno. Y por último, involucrar al cliente en la validación de los entregables parciales que pueda haber. Mario. Y Gilberto, y por otro lado, para el tema se entrega soporte a quien lleva producción al día a día. Si no lleva documentación extensa, ¿cómo se puede dar soporte? Yo creo que cuando hablas de producción del día a día es poner en marcha la aplicación. Es decir, esto no quiere decir que al final de cada sprint yo ponga en marcha la aplicación. Lo que quiere decir es que yo voy haciendo validaciones parciales. Pero yo, por ejemplo, si es una aplicación, un software, yo no lo pongo en marcha hasta el final del proyecto. Pero sí que voy haciendo validaciones parciales. No sé si te refieres a eso, Gilberto, cuando hablas de producción, ¿no? Por eso hablamos de la documentación externa. Otra cosa es que tú cuando, digamos de alguna manera, cuando tú hayas terminado tu software, tú quieras hacer una ayuda o un manual de usuario de ese software. Por supuesto lo puedes hacer, pero eso no son las especificaciones, cuidado, eso es un manual de usuario. Cuando hablamos de especificaciones es lo que yo defino al principio que tiene que tener mi software para desarrollar. Digamos que son las instrucciones, son de alguna manera esos aspectos que yo creo que tiene que tener mi software. Cuando tú ya lo subas a producción, evidentemente, los usuarios el día de mañana que lo utilicen necesitarán un manual de usuario, pero eso no tiene nada que ver con la metodología Scrum. Eso ya va más con la implantación que tú hagas del software y con las guías o apoyo que tú quieras dar a los usuarios para el correcto uso futuro de esto, ¿no? ¿Existe software para aplicar esta metodología de utilidad interna? Sí, un poco los software que te comentaba antes, César. Lo que pasa es que auditoría interna, esto es para el desarrollo de proyectos. Yo en la parte de auditoría interna es verdad que no lo uso, bueno, porque yo no trabajo en auditoría, ¿no? Pero seguramente se podrán hacer adaptaciones del software que existe, ¿no? Clara, cuando se habla de un equipo multidisciplinar, ¿a qué se refiere? Cuando hablo de un equipo multidisciplinar, perdón, lo que hablamos son de equipos que no haya, digamos, que sean personas por alguna manera, ¿cómo os lo digo? Que sepan un poco de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, no meter a una persona que solo sabe de programar, ¿no? Pues que sepa un poco de programar, un poco de negocio, que tenga ciertas nociones, por ejemplo, de temas legales. Cuanto más equilibrado sea el proyecto, es decir, que dentro de las 5 o 6 personas haya personas que entiendan un poco de cada cosa. Eso es multidisciplinar, que cada uno tenga una disciplina de conocimiento, para que unos a otros se puedan complementar y sobre todo las tareas que haya que desarrollar se las puedan distribuir correctamente, ¿no? ¿En qué tipo de proyecto? Uy, se me ha ido para atrás. Un segundo, perdonad. No sé.
La metodología Scrum se puede usar en arquitectura o empresas de construcción. Es más complicado. Ya te digo, normalmente se suele utilizar más en temas más de software. Yo he visto despachos de arquitectos en los que se está aplicando también, correcto. Sí se puede aplicar, pero es más complicado. Es un tema más complicadillo. Pero también he visto estudios de arquitectos que están comenzando a utilizar. ¿Cuál sería la mejor forma de adaptar la metodología Scrum a la arquitectura y empresas de construcción? Un poco lo que te mencionaba ahora. Vale, y luego, ¿sería un error plantear un proyecto con metodología ágil cuando no hay ningún tipo de incertidumbre en el objetivo final? Bueno, es que la incertidumbre, o sea, yo no hablaría tanto de incertidumbre, o sea, la incertidumbre está ahí. Lo que es, que evidentemente es un tema importante en la metodología Scrum, pero sobre todo yo hablaría también más de necesidad del usuario. Tú, o sea, a ver, todos somos muy listos y demás, pero es muy difícil prever lo que un usuario le puede gustar o no, con lo cual ya estás con un rango de incertidumbre, ¿no? Por eso es importante ahí, y por eso yo creo que siempre en un proyecto va a haber cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto Scrum, aparte de ir un poco más allá de esa incertidumbre que dices tú al final, en el momento en que involucras a un usuario final, ese usuario final, porque ese es el gran error que hay muchas veces por los desarrolladores de software, ¿no? Que en un momento dado se creen que saben lo que quiere el usuario. No, para saber lo que quiere el usuario tengo que preguntar al usuario. Le tengo que enseñar el software funcionando, que lo toque, que lo use, que lo utilice. Y entonces me dirá si se adapta o no. Ese es un gran error que siempre ha habido históricamente entre los desarrolladores y el usuario final y que esta metodología yo creo que cubre muy bien, ¿no? Y bueno, con esto contesto a todas las preguntas que me habéis planteado aquí. Espero que, bueno, creo que son justo, mira, son 59, me queda un minutillo para despedirme y que seguramente todos tenéis agendas muy complicadas y os queréis, tenéis ahora reuniones y demás para acabar antes del fin de semana. Simplemente, pues, espero que esta webinar os haya sido de utilidad, que hayáis podido profundizar un poquillo más en lo que es la metodología Scrum. Yo creo que es una metodología que hoy en día utilizan la mayor parte de las compañías para afrontar proyectos. Creo que es una metodología muy útil y muy válida y creo y espero, perdón, que estas nociones básicas os sirvan de incentivo a vosotros para el día de mañana, los que ya trabajéis con Scrum para entenderla un poco más y los que no trabajéis, pues que os pique el gusanillo para seguir profundizando y para, ¿por qué no?, proponer en vuestras empresas de trabajo si no lo esta forma de trabajo, si no lo hacen todavía, ¿no? Repito, ha sido un placer estar con todos vosotros y desde aquí me despido y os deseo que tengáis un muy buen fin de semana. Un saludo y hasta luego.